Continuamos aquí en el municipio de Texcoco, en el Estado de México. Se ha entregado ya la presea Estado de México 2025, un reconocimiento sin duda a personalidades que han aportado para que el Estado de México sea cada vez más grande y sea mejor. Una de las preseas, de las más importantes, tiene que ver con la defensa de los derechos humanos, la medalla José María Morelos y Pavón. Se encuentra aquí en la cabina de enfoque el maestro Ignacio Gómez, premiado justamente con esta medalla. ¿Cómo está, maestro? Muy buenos días. Muy bien, muchas gracias. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. ¿Qué se siente obtener este reconocimiento en un tema tan sensible para la sociedad como son los derechos humanos? Bueno, para mí significa un orgullo enorme. Yo soy de Toluca, soy mexiquense, llevo muchos años viviendo fuera de México y trabajando fuera de México precisamente en temas de derechos humanos, y el poder ser reconocido en mi tierra por la gobernadora, a la cual admiro bastante, significa mucho, mucho para mí. ¿Qué hace usted fuera de México? Yo colaboro con organismos internacionales, hemos hecho proyectos en Vietnam, en las Filipinas, en la India, con maquiladoras para evitar que contraten a niñas, a niños y a mujeres embarazadas, por ejemplo. He trabajado en varios países de África, los últimos, por dar dos ejemplos, Mauritania y Camerún, en campañas no solo presidenciales, sino campañas para abolir la esclavitud, la esclavitud moderna, como le llamamos nosotros, con diversas personalidades de México y América Latina que han visto violados sus derechos políticos y humanos sistemáticamente, y que las hemos acompañado a través de la Corte Penal Internacional y las Naciones Unidas para salvaguardar estos derechos muy importantes para ellos y para todos nosotros. Es difícil este tema, ¿no? Van ustedes prácticamente contra los grandes grupos empresariales e industriales del mundo. Sí, es un tema muy complicado, sobre todo más que los grupos empresariales, yo diría contra los gobiernos de países con dictadores autócratas, ¿no? Países como Venezuela, países como Mauritania, países como Camerún, por mencionar algunos, donde prácticamente estas personas se juegan la vida por no callarse, ¿no? Por darle una voz, como le decía hace un momento, como le decía la gobernadora, por darle voz a aquellos que nunca la tuvieron y que decidieron no quedarse o no seguir, quedarse callados. Y cuesta trabajo pensar que a estas alturas del partido, si me permite la expresión, aún el tema de los derechos humanos no está garantizado para todos los humanos, justamente. Sí, bueno, es un tema, es una problemática mundial, ¿no? Estamos viendo lo que pasa ahora en Estados Unidos con Donald Trump y todos los derechos humanos que se violan con nuestros connacionales, lo que está pasando en el Medio Oriente con Israel y Palestina, que es muy conocido por todos, lo que está pasando ahora mismo en Irán. Y sí, es un tema muy complicado, donde hay mucho por hacer, mucho por trabajar, y creo que el poder trabajar en temas de derechos humanos y concientizar a la gente en este tipo de asuntos garantiza y puede garantizar una sana convivencia entre las sociedades y entre las naciones. ¿Será necesario, como advierten algunos analistas, refundar estos organismos que protegen derechos humanos, la Corte Penal, la Corte Interamericana, incluso la misma ONU, para garantizar de esta manera la buena aplicación de los derechos? Yo considero que más que refundar estos organismos multilaterales que sirven, hay que refundar a los políticos que pertenecen a estos Estados miembros o que gobiernan estos Estados miembros de estos organismos multilaterales. Por mencionar un ejemplo, Netanyahu tiene una orden de aprehensión de la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra contra la humanidad en Gaza, y ahora mismo se encuentra en Alemania, un país que firmó la Carta de Naciones Unidas y de la Corte Penal Internacional, y no lo ha detenido, ¿no? Yo creo que hay que concientizar, hay que tener que buscar a esa nueva política, esos nuevos políticos que sean capaces de cumplir los mandatos que se comprometieron sus antepasados. De lo contrario, seguiremos deseando que los derechos humanos se respeten para los humanos. Sí, sí, por supuesto. Sí, lo ideal es que los derechos humanos sean salvaguardados por nuestras naciones, nuestros políticos, pero desafortunadamente no es así. Aquí en México, ¿qué valoración hace usted en cuanto al respeto de los derechos humanos para los mexicanos? Yo creo que en México, como lo mencionaba hace un momento en mi discurso, tuve el honor de ser orador de las y los galardonados en esta ceremonia. En México tenemos ahora mismo un humanismo mexicano que se instaló en el país hace 8 años con el triunfo del expresidente López Obrador, y que continuó exitosamente con el triunfo de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, y en el Estado de México en particular desde hace 3 años con el triunfo de la gobernadora, la maestra Delfina Gómez Álvarez.
Yo considero que hemos avanzado mucho en estos temas gracias a ese humanismo mexicano que acabo de comentar y que no es fácil ponerse al tanto o al corriente de todas esas violaciones sistemáticas que se tuvieron durante décadas en México por gobiernos pasados. Las fuerzas militares que hoy hacen una labor de seguridad pública prácticamente deben de seguir siendo supervisadas de una manera más estricta quizá por los organismos de derechos humanos. Como lo mencionaba la gobernadora hace un momento, las Fuerzas Armadas tienen todo nuestro reconocimiento, no solamente en México, sino en la gran mayoría de los países con una democracia como la que tenemos en este país, porque son ellos los que están en primera línea para defender a la población y para defender sus derechos humanos del crimen organizado, de los narcotraficantes y de todas estas situaciones que desafortunadamente hemos vivido en México desde hace muchos años, ¿no? Sobre todo me parece que hay otras causas que tenemos que atender, que es el consumo y el suministro, ¿no? El consumo de las drogas que es en Estados Unidos. Tenemos al mayor consumidor de drogas de vecino con una frontera enorme, que es imposible supervisarla, y tenemos al mayor suministrador de drogas, por así decirlo, de armas, perdón, que entran a nuestro país, ¿no? El general, no recuerdo su nombre, lo mencionaba hace unos días, el 80% de las armas, 8 de cada 10 armas que entran en el país para los grupos armados, para el narcotráfico, vienen de Estados Unidos y el 20% restante de Israel. Hay que hacer mucha labor en esa parte y sin duda que el papel de las Fuerzas Armadas ha sido trascendental. Pues le agradezco mucho la conversación en esta tarde. Muchas felicidades por este reconocimiento que obtuvo en el Estado de México. Muchas gracias a ti, muchas gracias por la invitación. Que saludos, maestro Ignacio Gómez, justamente quien obtuvo la presea José María Morelos y Pavón a la defensa de los derechos humanos.